Hola, buenas a todas y a todos. A continuación voy a exponer la comunicación que traigo al segundo Congreso Internacional sobre Tarteso, que está centrada sobre todo en el desarrollo histórico de las sociedades indígenas, la depresión de Ronda, en el Bronce final y los primeros contactos con los fenicios. La depresión de Ronda es el segmento más occidental del surco intrabético, ese gran corredor natural que comunica el Levante con el estrecho de Gibraltar. Se sitúa en el sur de la península ibérica, en la zona de la provincia de Málaga, y es una depresión posorogénica de unos 300 kilómetros cuadrados que cuenta con buenas tierras agrícolas, así como mineralizaciones de hierro y de cobre. El registro arqueológico en el que me he centrado es la ciudad romana de Cinipo, así como el casco urbano de la ciudad de Ronda. En el caso de Acinipo, el profesor Aguayo realizó una serie de intervenciones en los años 80 que pusieron de manifiesto, sobre todo en el espolón este que pueden ver aquí marcado, una intensa ocupación desde fase campaniforme hasta la época romana, como ya hemos mencionado, y que con unos niveles del bronce antiguo, bronce final y hierro 1 de gran interés. En cuanto a la ciudad de Ronda, son numerosas las intervenciones de arqueología urbana que se han realizado en el casco histórico de la ciudad y que sobre todo las que nos interesan han sido la de la Plaza Mondragón, Colegio del Castillo y Plaza Duquesa de Parcén, que nos ponen en contexto una ocupación que arranca en momentos del Neolítico hasta la actualidad. En cuanto a los niveles del bronce final, decir que en Acinipo, tras un bronce inicial potente con una serie de cabañas en torno a terrazas artificiales, se produce un momento de hiato o de reestructuración del poblamiento que se va a reactivar hacia el siglo XII antes de nuestra era, en el estrato V30, momento en el que se implanta un suelo agrícola, como ha podido constatar la investigadora Olga Garrido en su tesis doctoral, que se destinó al cultivo de cereal y a la quema de rastrojo, y en la que ya aparecen las primeras producciones cerámicas características del bronce final, como son esos grandes recipientes de cocción reductora, acabados bruñidos, con carenas altas, o los cuencos de borde entrante, o los cuencos de borde engrosado al interior, así como soportes con baquetón central, algunos de ellos, o los grandes vasos acampanados de cuello corto. Es una ocupación del bronce final donde ya aparecen producciones que ponen en contacto la depresión de Ronda con otras zonas de la península ibérica, como es la zona de la meseta o la Alta Andalucía, como queda constatado con la presencia de cerámicas cogotas. Unas cerámicas de gran calidad, de buenos acabados, con decoraciones en espigas, decoraciones en zigzag, decoraciones con la técnica del boquique, que podríamos datar entre esos momentos del siglo XII y perdurarían hasta los momentos de transición al hierro 1 en contexto del siglo IX antes de nuestra era. Es un tipo de poblamiento donde encontramos cabañas circulares dispersas en los asentamientos. Entre las cabañas se situarían algunos campos de cultivo y unos asentamientos que controlan un territorio de producción donde encontramos otros enclaves de menor entidad, así como quedarían bajo su control en su radio de acción algunas mineralizaciones de cobre y posteriormente de hierro, y es un tipo de poblamiento que se va a dar en toda la provincia de Málaga con yacimientos como el Llano de la Virgen, Capellanía o Aratipi, y que es un poblamiento que todavía no ocupa de manera intensa la costa, sino que este poblamiento litoral se reactivará a partir de la presencia fenicia en las costas malagueñas. En los momentos finales del bronce final, valga la redundancia, en lo que viene siendo la UE38, encontramos ya innovaciones como son los vasos perforados, las bases planas, las fusayolas o algunos tipos de bandejas que no estaban presentes en el repertorio cerámico anterior y que va a verse acompañado, como ahora veremos, con las primeras producciones torneadas. Son momentos previos al hierro 1 o ya podríamos considerar esta fase final del bronce como también momentos iniciales del hierro 1. Es en estos contextos, primero pretorno y después ya con presencia del torno, donde se documentan las cerámicas grabadas, cerámicas que aparecen en torno al siglo X antes de la presencia del torno, que van a perdurar en momentos hasta el siglo VIII y que son cerámicas de buenos acabados, con cocción reductora, acabados bruñidos y decoraciones grabadas con motivos geométricos, zigzag, bandas, etc. Ya en momentos del siglo VIII encontramos también la cerámica digitada. Momentos finales del IX, primero del VIII, encontramos la cerámica digitada. Asociado toda ella a producciones torneadas de factura occidental,
donde encontramos cerámicos, vasos decorados con engobe al interior y en la zona del borde, aunque hay algunos que también tienen toda su superficie engobada en rojo, que se ven acompañados de cerámica gris, además de grandes contenedores como son las ánforas R1, que según los estudios de Bernardina Padial, algunas de ellas estaban fabricadas desde momentos tempranos con arcillas locales, lo que nos hablan de una temprana integración del torno en yacimientos como Acinipo para momentos de inicios del octavo, y que hablan de nuevas prácticas culinarias o de la incorporación en las redes comerciales de productos como el aceite, los salazones o el vino. Es en estos contextos ya del Hierro 1 donde encontramos una serie de cabañas que son muy conocidas por todos, pero que incorporan ya innovaciones propias de tradiciones arquitectónicas orientales, como son los pavimentos de arcilla amarilla, como son los braseros centrales o los porches trapezoidales, en este caso realizados con piedra y no con cocha, como es común en los edificios orientales. También encontramos una serie de cabañas cuadrangulares con esquinas redondeadas, de métrica oriental, los muros, y que parecen responder a prototipos de estructuras cuadrangulares, como veremos en fases posteriores, todo con una incorporación o integración de elementos orientales en esta tradición constructiva autóctona. Ya en momentos de mediados del octavo, en la fase 5 de Acinipo, encontramos edificios de plena tradición oriental, como son este gran edificio rectangular que se sitúa sobre las cabañas circulares, con una métrica oriental, con una planta conocida en el litoral mediterráneo, en los yacimientos fenicios, y que ya posteriormente será abandonado y sobre el que se construirá una cabaña circular ya en contexto del siglo VII. Importancia dentro de estos contextos del bronce final Hierro 1 tiene la metalurgia, sobre todo la escombrera de fundición que documentó el profesor Aguayo en Calle Armiñán, donde se constató la presencia temprana del hierro en momentos de inicios del octavo y donde aparecieron vasijas de reducción que nos hablan de una tradición metalúrgica de base de cobre que permanece desde el bronce inicial y a la que se ven incorporado producciones destinadas a un comercio extrarregional, como son las espadas, caso del molde documentado en el Colegio El Castillo a finales de los años 70, que presenta esas espadas de lengua de carpa, en este caso los ronda tipo saída, con unos ricazos muy marcados, con un polvo en cruceta, y que según las recientes reinterpretaciones de los contextos de San Invenia que ha hecho el investigador Eduardo García, podríamos fechar a finales del siglo IX antes de Cristo este tipo de producciones de espadas, que además se relacionan con una tradición de espadas que están en zonas próximas, como es al margen, espadas del bronce atlántico con empuñaduras de transición. Estas producciones metalúrgicas se enmarcan en lo que Martina Renzi denomina un distrito minero que se circunscribiría a la depresión, a la zona de la serranía de Ronda y Sierra Bermeja, en el extremo occidental de la provincia de Málaga, donde encontramos mineralizaciones de cobre, pero también mineralizaciones de hierro, y enclaves como Acinipo o Castillejo de Alcorrín, como posteriormente o ya habrá explicado el profesor José Suárez, se dedican a la transformación de estos metales, de estos minerales, para introducirlos en redes de intercambio o de comercio con los asentamientos fenicios, bien del litoral malagueño como la Rebanadilla o del levante peninsular como la Fonteta. A nivel cronológico, disponemos de una buena batería de dataciones, sobre todo para el bronce inicial y el Hierro 1. No disponemos de dataciones para el bronce final, pero sí en el entorno de Acinipo encontramos dataciones en Osuna o en Alcaide que situarían ese bronce final entre el 1400 y el 900 a.C. y un inicio del Hierro 1 en torno a mediados del siglo IX a.C. Tenemos que decir que Acinipo y Ronda se enmarcan en unas redes y unas conexiones con el litoral mediterráneo, donde se encuentran los enclaves orientales desde muy temprano, concretamente desde mediados del siglo IX. Hay que entender que las fechas para las rebanadillas son 850. Podríamos tener referencia tanto por cronología relativa como por cronología absoluta, que los contactos con el interior de la depresión de Ronda son
tempranos, hacia finales del siglo IX e inicios del VIII, y que nos vienen a reflejar este tipo de intercambio, la presencia de productos de histiofauna como es el esturión o son los pargos, o la presencia de salazones, cerámicas torneadas en los yacimientos del interior, que vendrían a reflejar esos comercios, ese comercio bien con minerales, bien con productos agrícolas, con las colonias o con los asentamientos orientales fenicios del litoral mediterráneo. Además, estos contactos tempranos van a implicar la integración de tecnologías como el torno en fechas bastante antiguas, inicios del octavo, y que nos hablan de profundas transformaciones en el seno de las comunidades indígenas que se van a acelerar con el contacto con las poblaciones orientales. Esto va a dar lugar a una nueva formación social, como se ha constatado en diferentes yacimientos de la región andaluza y otras regiones del sur peninsular. Va a dar lugar a una nueva formación social que podemos denominar como tarteso. Sin más, agradecer la atención y con esto concluye mi intervención.